Y en el punto 17 vamos a definir el plano de trabajo en el plano de referencia vertical del punto de referencia atractivo número 2. Y vamos a acotar la distancia entre estos dos puntos. Vamos a acotar esta altura y la vamos a parametrizar. Entonces, para ello se nos pide que definamos el plano de trabajo en el plano vertical del punto 2. Ya lo acabo de hacer. Recordad que se puede ver el plano de trabajo siempre clicando en mostrar y ahí veis en qué plano está ahora mismo situado. Y vamos a hacer una cota alineada entre los dos puntos. Y esta cota la vamos a parametrizar. Vamos a comprobar. Vale. Esta cota la vamos a parametrizar. Estamos en el punto 18. Asociar la cota a un nuevo parámetro de ejemplar de informe de nombre controlador. Vale. Esta va a ser la que controle el parámetro de anchura de perfil que hemos creado en el ejercicio. ¿Vale? Mediante la proximidad o cercanía de este punto 5 a la superficie, esta anchura de perfil, este perímetro, se va a ampliar o disminuir según eso. Entonces, para poder conseguir eso, se nos pide que en el punto 19 utilicemos una fórmula para que el valor del parámetro anchura perfil sea la quinta parte del valor del parámetro controlador. Recordad que al ser un parámetro de informe no podemos modificarlo manualmente, es un parámetro que nos muestra información geométrica de alguna cota o de alguna, sí, principalmente de cotas que aparezcan en la familia. Entonces copiamos el nombre del parámetro controlador y le vamos a pedir que el valor del parámetro anchura sea la quinta parte del valor del parámetro controlador. Sin más, controlador barra 5 y ya tenemos esa anchura perfil condicionada al valor del controlador. ¿Vale? Esto no pasa nada, esto es la línea que estaba fuera de eje en la 1.2 si no recuerdo mal. Entonces, para que veáis lo que está haciendo es que si yo ahora muevo este punto de referencia que controla o sea, que lo que hace es mostrar la distancia con el punto 2. Si yo lo desplazara, fijaros cómo esos planos se van ajustando, incluso aunque fuera negativo, ¿vale? Entonces, lo que está en cada momento está calculando la quinta parte. Incluso aunque sea superior, no llega a ser pequeño. Fijaros cómo de repente vuelve a crecer, ¿vale? Entonces, este es un comportamiento bastante interesante pues para hacer fachadas orgánicas que en función de un punto, como vamos a ver ahora en el modelo Revit, en base a un punto, a la cercanía a un punto en otro plano de trabajo, pues se condiciona la apertura de esta superficie en este caso, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a cargarlo en proyecto, vamos a guardar esta familia y vamos a abrir, estamos en el punto 20, abrir el proyecto de 0603, ¿vale? Para ello vamos a la carpeta del ejercicio, que la tengo por aquí, el 0603, datos de partida, componente adaptativo, fachada orgánica, la abrimos. Si no veis, ahí tenéis que mostrar más emplazamiento. Entonces, nosotros vamos a situar en este plano lo que es el panel, en estos planos, y esta superficie orgánica que está detrás es la que va a controlar en función de la proximidad al plano vertical donde se sitúan los paneles, va a controlar mediante ese parámetro controlador la apertura de esos huecos. Entonces, bueno, es más fácil verlo que casi explicado. Vale, entonces vamos a cargar primero archivo, guardar como proyecto en el resultado del ejercicio y le cambiamos la D por la E. Vale, y allá en este momento sí vamos a cargar la familia en el proyecto. Y ahora en este momento vamos a situar, como se nos pide en el ejercicio, vamos a crear un ejemplar de la familia en el centro de la superficie plana de este plano vertical delantero. Entonces, para ello vamos a buscar un panel central más o menos, a ver, a simple vista. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con este punto aquí. Parece que este nos puede servir.
Vamos a crear aquí, por un lado este. Recordar los 4 puntos adaptativos, pues en el orden de sentido horario, que son los puntos 1, 4 que vimos que hicimos al inicio del ejercicio. Y el quinto punto se va a situar en la cara trasera curva, ¿vale? Y ese va a ser el que defina el parámetro controlador. Vamos a ver si se nos muestra y nos facilita la visualización. Vamos a ponernos una vista frontal para ver un punto que pueda caer detrás de ese punto 2, ¿vale? A ver si... Vale. La visualización aquí está dando problemas. A ver, vale, con línea oculta parece que va bastante mejor. Fijaros cómo vamos a buscar. El quinto punto va a ser... Bueno, creo que al final lo ha perdido. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a borrar este componente. Vamos a hacer uno nuevo. Componente. Vámonos a un punto central. En este caso me parece que este va a ser un buen caso. Punto 2, 3, 4. Y el quinto punto que va a ser, si nos ponemos frontalmente, va a ser aquel que se ve allí, que está detrás del punto 2. ¿Vale? Ya con eso, este punto, fijaros ya, los 5, si lo seleccionamos como se muestra el orden de los puntos, y el punto 5 que está en esa superficie trasera. Entonces, ahora en este momento, vale, lo tengo que borrar porque esto lo tengo que hacer desde dentro de la masa, ¿vale? Una vez que estamos editando in situ, ahora sí, vamos a hacer el ejemplar de este panel. Vamos a tomar esos mismos 4 puntos que hemos visto antes. 1, 2, 3, 4. Y el punto va a ser aquel que será allí. Ese va a ser el punto 5. Ya lo tenemos definido. Y lo quería hacer dentro de la masa porque si no, no nos daría la opción de crear el punto 22, que es seleccionando ese ejemplar, seleccionar la opción repetir, que es la que aparece aquí, que es similar el símbolo a la matriz. Entonces automáticamente va a generar, considerando la superficie dividida, los patrones que existen, va a repetir este panel en base a todo el resto de patrón y de nodos que existen en esta superficie. Entonces, con el componente seleccionado, clicamos en el botón repetir. Esto va a llevar quizá un rato. ¿Vale? Veis como aquí se han generado diferentes aperturas en esos huecos en función de la cercanía de estos puntos que automáticamente se han creado. ¿Vale? Entonces, de manera que si yo aquí modificara la posición de cualquiera de estos puntos, pues afectaría a la apertura de los paneles que estén en esa parte. ¿Vale? Entonces, este punto, al mover este punto, va a mover toda la superficie y todos los nodos que estén asociados a los paneles de la fachada delantera, pues se van a adaptar a ese nuevo valor del parámetro controlador. En este caso da un error. Quizá lo hemos acercado demasiado. Vamos a indicarlo hacia atrás, por ejemplo. ¿Vale? Y veis cómo se ha adaptado. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí también este punto. Lo vamos a mover hacia adelante. A ver cómo afecta a la apertura de estos paneles. ¿Vale? Veis cómo se ha modificado, aunque sea ligeramente, pero esa apertura se ha controlado. De hecho, vamos a probar, por ejemplo, a desplazar toda la superficie, a ver cómo afectaría. Acabo de hacer con el cursor hacia abajo para acercarla a la superficie vertical. Esto va a llevar un momento. Vale.
Y eso es todo, esa es la funcionalidad que tienen los paneles adaptativos en estos casos, en el que unos puntos que pueden considerarse como puntos de atracción, pues generan mediante parametrizaciones. Por ejemplo, aquí vemos que en el caso de este panel el controlador está situado a 1445, la anchura de perfil en este caso pues una quinta parte, son 269. En este caso, por ejemplo, que vemos que es muy pequeñito, pues se debe a que el controlador está situado a 3,3, ¿vale? Y el ancho de perfil pues en este caso es bastante superior. Por ejemplo, vamos a coger un caso más de mayor apertura, en este caso el controlador está a 169 milímetros y la anchura de perfil pues lógicamente es bastante pequeña. Y nada, eso es todo, es el ejercicio resuelto 0603.